Bueno, pues en primer lugar agradeceros la invitación de que poder estar aquí y poder pues exponer mi presentación, las ideas que quería hoy transmitiros. Es una oportunidad poder manifestarme aquí y estar compartiendo con los otros expertos la cuestión del fraude en el ámbito, entre los ámbitos empresariales. Y la intervención que yo quería dar era, bueno, pues como ya otro compañero, Antonio Toro, va a hablar del delito fiscal y de otra social propiamente, yo quería hablar de otras consecuencias que pueden derivarse de ese tipo de delitos. Yo parto de la convicción real, de que la respuesta penal que se dé al delito tiene que tener unas consecuencias patrimoniales, de tal forma que el delito nunca sea rentable. La idea de la que yo creo que se parte desde hace ya unos cuantos años, tanto en España quizá en menor medida, pero en el ámbito internacional, es que la actividad delictiva nunca debe de ser rentable al delincuente, que nunca obtenga ningún tipo de ventaja patrimonial o pueda aprovecharse del delito. ¿Por qué? Porque si no llegaríamos a la convicción de que el delito es un coste más de la empresa, que yo asumo que en un momento dado me pueden pillar, puede saltar alguno de esos cruces a los que se refería Ignacio, me puede hacer una inspección y me pueden condenar por los últimos 4 o 5 años. Pero si llevo haciéndolo toda la vida, pues a lo mejor hasta me resulta rentable y puedo asumir ese riesgo, el riesgo de una condena, de un pago a una multa, de un pago a una responsabilidad civil y a un riesgo incluso reputacional. Lo que pasa es que yo creo que en un país como el nuestro, lo del riesgo reputacional hay que ponerlo entre comillas, porque aquí, en fin, cualquier gran empresario pues ha tenido unos cuantos problemas con la justicia, desde banqueros hasta pues gente más modesta, ¿no? Y parece que lo del riesgo reputacional a estas alturas en España no parece que le asuste mucho a nadie, ¿no? Pero sí que les puede asustar el riesgo de perder su patrimonio o de perder incluso la libertad. Por eso yo hoy quería hablar, dentro de esta idea, de dos consecuencias que pueden derivar en que esas riquezas, esas ganancias derivadas de la comisión de un delito puedan desaparecer o pueda lucharse contra ellas. La forma tradicional que los códigos penales vienen estableciendo para luchar contra este tipo de enriquecimientos derivados de los delitos es las sanciones pecuniarias, las multas, ¿verdad? De hecho, en el delito contra la hacienda pública, el delito fiscal, pues existen unas multas de tanto al triplo, tanto al quíntuplo de la cuantía defraudada, lo cual puede ser eficaz. Pero lo que yo me quería referir hoy, sobre todo, es la posibilidad de acusar y de perseguir extraer otro tipo de consecuencias a ese delito, cuál sería el blanqueo de capitales, la posibilidad de perseguir el blanqueo de capitales que se deriva de la comisión de un fraude a la seguridad social o de un fraude a la hacienda pública. E incluso también, lo que pasa es que el tiempo no nos va a dar para tanto, hablar de las posibilidades del decomiso ampliado introducido en la Ley Orgánica 1/2015 y que puede tener una tremenda eficacia para luchar contra este tipo de comportamientos delictivos, que en definitiva lo único que buscan es generar una ganancia ilícita, generar una riqueza y generar una ventaja patrimonial, que es lo que tenemos nosotros como organismos o agencias dedicadas a la represión de estos delitos. Tenemos que luchar para que esto no se produzca. No quiero ser excesivamente pesado en cuestiones dogmáticas sobre el blanqueo de capitales. Lo que sí que me gustaría, para empezar, sin entrar tampoco en las definiciones que pueden llevarnos sobre qué es blanquear dinero en el derecho español, a llevarnos a una diferenciación entre distintas tipologías, ¿no? Por una parte, el blanqueo de capitales está regulado en el artículo 301 del Código Penal y se refiere a conductas de ocultación de las ganancias. Ocultación de las ganancias, pues con la finalidad de poder disfrutarlas, de ponerlas a buen recaudo, fuera del alcance de las autoridades
y, en definitiva, de poder disfrutarlas sin ningún tipo de óbice o sin ningún tipo de obstáculo o sin ningún tipo de riesgo por parte de las personas. Dentro de lo que son los comportamientos de blanqueo de capitales, si ustedes tienen curiosidad y se acercan a alguna manual o alguna ponencia sobre esta materia, verán que suele hablarse de 3 fases. Todo procedimiento de blanqueo tiene 3 fases. Digamos, una primera fase sería la de colocación, en la que yo el dinero que he obtenido de un delito tengo que introducirlo o presentarlo por primera vez ante el sistema financiero o el tráfico jurídico. Una fase de ensobrecimiento o de ocultación, diversificación de ese dinero, y posteriormente una fase de integración, de cuando yo reinvierto ese dinero una vez ya limpio, ya una vez con una titularidad limpia, lo introduzco en el sistema financiero. Bien, todos esos comportamientos son los que pretende regular el artículo 301 del Código Penal, con una redacción no especialmente clara y correcta, pero que en definitiva es la transposición de las normas del Convenio de Estrasburgo de 1990, del Convenio de Varsovia del 2005, de las directivas sobre blanqueo de capitales. La 4ª directiva es ya de 2015, es la 4ª directiva de blanqueo de capitales, cuyo artículo 1.3 hace referencia a ese tipo de conductas. Dentro de lo que sería el artículo 301, para no aburrirme y no aburrirles y no aburrirme yo tampoco, estarían, por una parte, los actos de ocultación o encubrimiento del verdadero origen, naturaleza, ubicación o propiedad de los bienes o los derechos sobre los mismos. En segundo lugar, los actos de conversión, transmisión o adquisición de bienes. Cualquier otro acto con la finalidad de ocultar o encubrir su origen, y otros actos que tengan por finalidad ayudar a los que han participado en el delito a eludir las consecuencias legales de sus actos. La reforma que se operó en 2010 en materia de blanqueo de capitales, en la Ley Orgánica 5/2010, introdujo además también otros dos modalidades comisivas de blanqueo de capitales, que eran el uso y la posesión de los bienes que sean producto del delito. Esto, en general, cuando lo hemos aplicado a narcotraficantes o lo hemos aplicado a personas que traficaban con seres humanos, nunca ha generado demasiadas controversias. Pero el problema ha sido cuando lo hemos aplicado a delincuentes fiscales, cuando lo hemos aplicado a grandes empresas, cuando lo hemos aplicado a personas que iban con traje y corbata. Porque cuando esto se le aplica al narco o al criminal habitual, ¿no? No ha generado problemas. Pero cuando se aplicaba a delitos fiscales, siempre se nos ha dicho por parte de algunos sectores, lógicamente implicados en la defensa de estos comportamientos, siempre se nos ha dicho que en el delito fiscal faltaba un elemento básico del blanqueo de capitales, que era que el dinero tuviera una procedencia delictiva. Siempre se nos dijo, no, mire usted, es que el delito fiscal es dinero limpio, dinero que procede de una actividad empresarial, de una operación financiera, de una operación inmobiliaria, de una operación mercantil. Y, por lo tanto, ese dinero, como no es sucio, el hecho de que se oculte no puede suponer blanqueo de capitales. Bien. De alguna forma, este reproche o este óbice que se nos puso, siempre opusimos que no se trata aquí tanto de ocultar esa ganancia que se obtiene de la actividad B de una empresa y, por lo tanto, que coincidiría con lo que se oculta a la hacienda pública. Lo que estamos hablando aquí es del blanqueamiento, como dice la ponencia, o el blanqueo o el lavado de la cuota tributaria defraudada o la cuota de la seguridad social defraudada. Eso es lo que puede ser objeto de blanqueo. Y eso es lo que es un comportamiento distinto, nuevo y diferenciado que permite ese nuevo reproche penal para esa conducta. En definitiva, esto que, pues cuando empezamos a hablar de ello, estábamos en el año 2003, 2004, pues no teníamos demasiada base legal. Con la reforma de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, la Ley 10/2010, ya se decía en el artículo primero, cuando hablaba de qué es el objeto, qué puede ser objeto de blanqueo de capitales, el concepto que generalmente
se otorga al producto del delito, nos decía expresamente la reforma del 2010 que también podía ser objeto de blanqueo la cuota tributaria defraudada en los delitos contra Hacienda Pública. Esto era 2010. Posteriormente, el GAFI, el Grupo de Acción Financiera de la OCDE, en sus 40 recomendaciones famosas, ustedes saben que había 40 recomendaciones a partir del 11 de septiembre del 2001, de los atentados de las Torres Gemelas y del Pentágono, se incorporaron otras 9 recomendaciones que hacían referencia a la financiación del terrorismo, y luego ya posteriormente, en 2012, se hizo una nueva reformulación para que volvieran a ser 40 las recomendaciones, y en ellas, en particularmente la tercera, que es la relativa al delito de lavado de dinero, se dice expresamente que debe de tenerse en cuenta, debe de considerarse el blanqueo de capitales procedente de delitos contra la hacienda pública. Estamos 2010, 2012, 2015. En el año 2015, la cuarta directiva a la que ya me he referido, tanto en las consideraciones previas como en su articulado, prevé expresamente la posibilidad de que el blanqueo de capitales se aplique e impone a los Estados miembros de la Unión Europea que el delito de blanqueo de capitales se aplique también a los delitos fiscales, tanto cuando la defraudación es de impuestos directos como de impuestos indirectos. Por lo tanto, creo que hoy en día hemos avanzado notablemente en esta línea referente a si el delito contra la hacienda pública o contra la seguridad social podía ser base, ser delito subyacente o delito principal respecto del blanqueo de capitales. Creo que, de alguna forma, la legislación española así lo contemplaba por cuanto el blanqueo de capitales en un inicio de su regulación, en el año 88, venía referido única y exclusivamente al tráfico ilegal de drogas como delito precedente. Pero esto cambió radicalmente en 1995. En 1995, cuando se publica el Código Penal, el actualmente vigente, ya el blanqueo de capitales se saca de los delitos contra la salud pública y se lleva a los delitos contra el orden socioeconómico. El artículo 301, el artículo 305 es el delito fiscal. Estamos ya en delitos contra el orden socioeconómico y, por lo tanto, en la primera redacción del artículo 301 del Código Penal, la original de 1995, podía ser delito precedente cualquier delito que llevara aparejada una pena mayor de 3 años, situación en la que se daba el delito fiscal, que llevaba aparejadas penas de hasta 4 años de prisión y en supuestos agravados incluso más. Por lo tanto, nosotros siempre mantuvimos desde la Fiscalía que el delito fiscal podía ser un delito subyacente del blanqueo de capitales. Lo decíamos desde 1995, pero a partir de la reforma de la Ley Orgánica 15/2003, también de reforma del Código Penal, el legislador quitó esa coletilla de delito grave y a partir de entonces cualquier delito puede ser delito precedente del blanqueo de capitales. Por lo tanto, si nosotros ya veníamos considerando en el año 95 que el blanqueo de capitales podía ser precedente del blanqueo de capitales, mucho más lo tendremos que considerar a partir del año 2000, en la Ley Orgánica 15/2003. Bien, efectivamente, esto ha venido siendo así. Posteriormente, el legislador nos ha venido dando unos mayores argumentos para sostener esa postura y para reforzar nuestra posición. Y, por último, creo que podemos citar ya la existencia de precedentes jurisprudenciales que avalan esto, que en principio era una apuesta de la Fiscalía, pero que poco a poco se ha ido confirmando. Efectivamente, la sentencia del Tribunal Supremo, número 974 de 2012, de la que es ponente de fecha 5 de diciembre de 2012, de la que es ponente Verdugo, nos viene a confirmar esa posibilidad de que el delito fiscal sea precedente del de blanqueo de capitales. Sobre todo en un caso en el que lo que se estaba, la cuota tributaria defraudada se hacía referencia a la elusión del pago de tributos. Porque cuando hablamos de otro tipo de delitos fiscales o delitos contra la social,
digamos que puede ser mucho más fácil entender el blanqueo de capitales. Porque si yo estoy hablando, por ejemplo, de la obtención indebida de devoluciones de IVA, por ejemplo, imaginémonos que alguien, mediante la utilización de facturas falsas, logra unas devoluciones de IVA indebidas por importe de más de 120.000 euros. Obviamente, esa devolución, ese dinero que recibe en sus cuentas o en las cuentas de su empresa de ese IVA, puede ser objeto de ocultación, en definitiva, de blanqueo. Lo mismo ocurre cuando, si por ejemplo nos estamos apropiándonos, hay una apropiación de la cuota de la Seguridad Social, bueno, pues evidentemente también en ese supuesto, ese dinero que yo estoy reteniendo y que no estoy ingresando a la social, lo puedo desviar, lo puedo derivar, lo puedo ocultar y puedo cometer un delito de blanqueo de capitales. El problema conceptual a veces era si eso podía ocurrir en los supuestos en los que yo debería haber retenido y no lo he hecho, o en los supuestos en los que he eludido el pago de tributos. ¿Cómo podría yo diferenciar esa cuantía, ese dinero que obtengo a partir de esa elusión del pago de tributos y luego blanquearlo? Y ese supuesto de la sentencia 974/2012 es precisamente este caso. En este caso, bueno, era la Operación Malaya, y se castigaba precisamente por esa ocultación de dinero y la elusión del pago de tributos. Lo cierto es que, aunque ya tenemos ese precedente judicial, esa sentencia del Tribunal Supremo tenía un voto particular, además de una persona muy cualificada, como es el magistrado, el excelentísimo señor Antonio del Moral, y que, de alguna forma, viene a decir que los bienes sobre los que se construye el delito de blanqueo de capitales subsiguiente a un delito de fraude tributario serán siempre bienes lícitamente adquiridos, productos del propio trabajo, de una herencia o de una donación. Es decir, esto dice Antonio del Moral. También dice que el origen del delito de blanqueo de capitales se hace referencia al aprovechamiento del producto de un delito y que, por lo tanto, si existe el decomiso, no sería necesario recurrir a estas vías. Que ocultar los bienes que deberían de haberse destinado a pagar la cuota tributaria no añade nada por sí mismo al delito de defraudación tributaria previo. Bien, no tenemos mucho tiempo para entrar en el debate sobre estas diferencias, pero yo insisto en que aquí no se trata de que sea el mismo dinero que se ha ocultado a la agencia tributaria, sino que estamos hablando de la cuota que se ha defraudado, de esa ventaja patrimonial que viene cuantificada en la cuota defraudada, la que puede ser objeto de blanqueo. Y por último, para terminar, sí quería dar una pincelada del decomiso ampliado. El decomiso ampliado, que es una figura que se introduce en el Código Penal español en la reforma de la Ley Orgánica 5/2010, es una figura que supone que una vez que una persona es condenada por un delito, cualquier patrimonio que se le localice, que aflore, que no guarde proporción con sus ingresos lícitos, va a ser objeto de decomiso. Va a ser objeto de decomiso. Es decir, yo a una persona le condeno por un delito y además de las ganancias derivadas de ese propio delito veo que tiene un patrimonio inexplicable con sus ingresos lícitos. Bien, eso supondría que yo decomisara ese patrimonio que no ha podido justificar. Esto en el año 2010 se hacía solamente estaba previsto para los delitos de terrorismo y crimen organizado. Pero, sin embargo, a partir del 2015, de la reforma de la Ley Orgánica 1/2015, se ha extendido a muchos más delitos, a delitos de corrupción, a delitos muy variados y entre ellos a los delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social. Esto dice el artículo 127 bis del Código Penal. Pero hay un artículo mucho más importante, que es el artículo 127 quinquies y sexies del Código Penal, que establece una serie de presunciones para el supuesto de que la condena sea por más de 3 hechos delictivos. Si tenemos en cuenta que habitualmente, y Juan Antonio Toro me corregirá si me equivoco, por delito fiscal siempre vienen varios ejercicios y además incluso por distintos tributos, ¿no? Distintos, sociedades, IVA.
va a ser muy fácil que las condenas por delito fiscal siempre tengan por lo menos 3 hechos. Eso va a suponer la aplicación de una serie de presunciones que están en el artículo 127 sexies, que suponen que todos los bienes que se han adquirido 6 años antes de la incoación de ese procedimiento penal vayan a ser decomisados y se presuma que tienen una procedencia ilícita. Esto supondrá, sin lugar a dudas, una privación de la propiedad de cualquier tipo de ganancia que tenga una procedencia sospechosa y, por lo tanto, que nunca haya un enriquecimiento derivado de la comisión de las infracciones que aquí estamos trabajando. Y, bueno, pues creo que he cumplido con acabar incluso un poquito antes del tiempo, un poquito rápido y un poquito acumulando demasiados conceptos, pero espero que ustedes me perdonen en aras de la puntualidad. Muchas gracias.